Son las 3:01 de la madrugada del 4 de febrero de 1976. Guatemala duerme. Nadie sabe que en los próximos 39 segundos, la Tierra va a partir el país en dos, va a tragarse pueblos enteros, y va a dejar al descubierto algo mucho más doloroso que las grietas del suelo, la desigualdad que durante décadas se había escondido bajo el polvo. 39 segundos. Ese fue el tiempo que tardó en morir más gente de la que muchos países pierden en una guerra entera. Y sin embargo, si le preguntas hoy a alguien en la calle, en cualquier parte del mundo, ¿qué pasó en Guatemala en 1976?, la mayoría te va a mirar con cara de no saber de qué le hablas. Este es uno de los desastres más brutales y más silenciados del siglo XX, y hoy vamos a contarlo completo, sin cortes, para que nunca más se nos olvide. Antes de que la tierra se abriera, Guatemala vivía una calma engañosa. Era un país que, como tantos en Centroamérica, cargaba con una historia de desigualdad profunda. Una minoría vivía en casas de concreto, con seguros, con contactos, con acceso a todo. La inmensa mayoría, sobre todo en el área rural, vivía en casas de adobe, barro, paja y madera, construidas con las manos de generaciones enteras, sin ningún tipo de refuerzo, sin ninguna norma sísmica, sin ningún tipo de protección real ante un movimiento fuerte de tierra. Nadie hablaba de eso como un peligro, era simplemente la forma en la que se había construido siempre. Y esa normalidad heredada, ese "así se ha hecho toda la vida", se convertiría en la sentencia de muerte de decenas de miles de personas. Debajo de Guatemala, invisible para todos, corre una cicatriz gigantesca en la corteza terrestre, la falla del Motagua. Es una de las fronteras entre placas tectónicas más activas de la región, un punto donde la placa del Caribe y la placa de Norteamérica llevan millones de años empujándose, rozándose, acumulando una tensión brutal que tarde o temprano tiene que liberarse. Esa madrugada de febrero, la tensión llegó a su límite y explotó. A las 3:01 de la madrugada, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el país, pero decir sacudió se queda corto. La ruptura de la falla se extendió a lo largo de más de 230 kilómetros, un desgarro descomunal que corrió como un látigo desde el oriente hasta el occidente del territorio guatemalteco. Imagínate esto, no fue un punto que tembló y ya, fue una grieta viva que avanzó a toda velocidad bajo la superficie, sacudiendo pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, en cuestión de segundos. La gente que vivía cerca de esa línea invisible sintió que el suelo, literalmente, se abría bajo sus pies. En las zonas rurales, sobre todo en el departamento de Chimaltenango, la devastación fue casi total. Pueblos enteros, construidos con adobe durante generaciones, se derrumbaron en cuestión de segundos. Las paredes de barro no perdonaron a nadie. Cuando el suelo empezó a moverse, esas paredes pesadas, rígidas, sin ningún tipo de flexibilidad, simplemente se vinieron abajo sobre las personas que dormían adentro. No hubo tiempo de correr, no hubo tiempo de gritar. Familias completas quedaron sepultadas bajo toneladas de barro mientras dormían, sin siquiera despertar del todo, atrapadas en la oscuridad total de una noche que se convirtió en tumba. En la ciudad de Guatemala, la capital, el pánico se desató de inmediato. La gente salió corriendo en pijama, descalza, a medianoche, gritando los nombres de sus hijos, de sus padres, de sus vecinos. Las calles se llenaron de escombros, de cables caídos, de gente llorando en medio de la oscuridad porque la energía eléctrica se cortó casi al instante. No había luz, no había información, solo había gritos, polvo suspendido en el aire y ese silencio pesado que viene después de un ruido gigantesco, cuando todo el mundo se pregunta si lo peor ya pasó o si apenas está empezando. Y aquí es donde la historia empieza a mostrar su cara más cruel. Porque este terremoto, con el paso de los días, empezó a ser conocido entre la propia población guatemalteca con un apodo durísimo, el terremoto clasista. ¿Por qué? Porque las diferencias entre quién vivía y quién moría no fueron aleatorias. No fue simplemente mala suerte. Fue, en gran parte, una consecuencia directa de la pobreza y del abandono histórico del Estado hacia las zonas rurales e indígenas del país. Las casas de la gente con más recursos, construidas con materiales modernos, con estructuras de concreto reforzado, en su mayoría resistieron el temblor con daños menores. Mientras tanto, las casas de adobe de las comunidades campesinas e indígenas, la mayoría de población maya, se desplomaron como si fueran de papel. No es que el terremoto decidiera a quién matar, es que el sistema, durante décadas, había decidido de antemano quién iba a tener una casa capaz de resistir un temblor y quién no.
La naturaleza solo vino a cobrar esa deuda de golpe, en 39 segundos. Las cifras, incluso hoy, siguen siendo escalofriantes. Se calcula que murieron alrededor de 23.000 personas. Otras 76.000 resultaron heridas. Y aquí viene el dato que de verdad debería sacudirte. Más de 1 millón de personas se quedaron sin hogar. En un país que en ese momento tenía apenas unos 6 millones de habitantes, eso significa que 1 de cada 6 guatemaltecos perdió su casa esa madrugada. 1 de cada 6. Detente un segundo a pensar en eso. Es como si, en una ciudad de 600.000 personas, 100.000 despertaran de golpe sin techo, sin paredes, sin nada. Los hospitales de la capital, los pocos que quedaron en pie, se vieron completamente desbordados. Filas interminables de heridos, camillas improvisadas en los pasillos, médicos y enfermeras trabajando sin descanso, muchos de ellos sin saber si sus propias familias habían sobrevivido, pero quedándose de todas formas a atender a desconocidos porque no había nadie más que lo hiciera. Se dice que en algunos hospitales de campaña improvisados, la gente operaba a la luz de linternas, sin anestesia suficiente, con lo que hubiera a la mano, porque la prioridad era simplemente evitar que la gente se desangrara antes de que llegara ayuda internacional. Y aquí es donde la historia empieza a llenarse de rabia, de una rabia que todavía hoy, casi 50 años después, muchos guatemaltecos sienten cuando hablan del tema. Porque la ayuda llegó. El mundo sí respondió, al menos al principio. Llegaron toneladas de alimentos, medicinas, carpas, mantas, equipos de rescate de distintos países, pero gran parte de esa ayuda nunca llegó a quien de verdad la necesitaba. Se denunció en su momento que buena parte de los recursos se perdió en el camino, víctima de la corrupción, de la burocracia, de intermediarios que decidieron quedarse con lo que no les correspondía, mientras miles de familias seguían durmiendo a la intemperie, bajo plástico negro, en medio del frío de las montañas, esperando algo que nunca terminó de llegar completo. Hubo comunidades enteras que tuvieron que reconstruir sus casas con sus propias manos, con lo poco que encontraban entre los escombros, sin maquinaria, sin materiales adecuados, sin ningún tipo de acompañamiento técnico que les enseñara a construir de forma más segura para la próxima vez. Y aquí está una de las partes más frustrantes de toda esta historia. Muchas de esas reconstrucciones se hicieron exactamente igual que antes. Otra vez adobe sin refuerzo, otra vez sin ningún tipo de norma sísmica. No porque la gente fuera ignorante, sino porque nadie con el poder de hacerlo les dio otra opción, otro material, otra forma de construir que fuera accesible para ellos. Se perdió una oportunidad enorme de aprender de la tragedia, y esa negligencia, ese descuido, quedaría marcado para siempre en la memoria del país. Pero en medio de todo ese horror, también hubo algo que merece ser contado con la misma fuerza. La manera en la que la propia gente, sin esperar a que nadie viniera a salvarla, se organizó para salvarse a sí misma. Vecinos cavando con las manos entre los escombros para sacar a otros vecinos. Niños guiando a adultos heridos hacia zonas seguras porque conocían mejor los caminos del pueblo. Mujeres organizando comedores improvisados con lo poco que quedaba, para que nadie se quedara sin comer esa primera noche de caos. Comunidades indígenas que, pese a haber sido históricamente ignoradas por el Estado, mostraron una capacidad de organización comunitaria impresionante, apoyándose entre pueblos vecinos, compartiendo lo poco que tenían, cuidando a los huérfanos de otras familias como si fueran propios. Ese es un dato que a mí, sinceramente, me parece de los más admirables de toda esta historia. Porque mientras el sistema fallaba, mientras la ayuda se perdía en manos equivocadas, fue la solidaridad de la gente común la que realmente sostuvo al país en esos primeros días. No hubo drones, no hubo redes sociales para pedir auxilio, no hubo cámaras en cada esquina retransmitiendo en vivo. Solo hubo personas comunes, agotadas, heridas, muchas de ellas habiendo perdido a sus propios familiares, decidiendo igual ayudar al que tenían al lado. Eso también es Guatemala 1976, no solo la tragedia, también la dignidad con la que la gente respondió a ella. Ahora hablemos de algo que muy poca gente conoce, y que es clave para entender por qué este terremoto tuvo consecuencias que van mucho más allá de lo físico. Guatemala, en 1976, ya estaba viviendo una situación política tensa. El país arrastraba conflictos sociales profundos, desigualdad estructural, y unos años más tarde se sumergiría en un conflicto armado interno que duraría décadas. El terremoto no provocó ese conflicto, pero sí funcionó como un acelerador de tensiones que ya existían. Cuando la gente vio con sus propios ojos la diferencia entre cómo se protegió a los que tenían dinero y cómo se abandonó a los que no lo tenían, ese resentimiento,
Esa sensación de injusticia se sumó a un caldo social que ya venía hirviendo desde hacía años. El terremoto expuso, de la forma más cruda posible, algo que muchos ya sospechaban pero que pocos se atrevían a decir en voz alta, que en ese país, la vida de una persona pobre no valía lo mismo que la vida de una persona rica frente a los ojos del sistema. Volvamos al terreno, literalmente. La falla del Motagua no solo produjo un movimiento vertical, de sacudida hacia arriba y abajo, sino sobre todo un movimiento lateral, de desplazamiento horizontal. Esto significa que el suelo, en algunos puntos, se desplazó varios metros de un lado respecto al otro, a lo largo de toda la línea de ruptura. Carreteras que antes eran rectas quedaron con cortes abruptos, como si alguien hubiera tomado unas tijeras gigantes y hubiera cortado el asfalto en dos, desplazando un lado varios metros respecto al otro. Puentes colapsaron, vías de tren quedaron completamente inservibles, y esto generó un problema adicional, brutal, que agravó todavía más la tragedia: el aislamiento. Muchísimos pueblos, sobre todo en zonas montañosas, quedaron completamente incomunicados durante días. No se podía llegar por carretera porque los caminos habían desaparecido o estaban bloqueados por derrumbes. No había forma de comunicarse porque las líneas telefónicas estaban caídas. Eso significa que hubo comunidades enteras que tuvieron que sobrevivir completamente solas, sin ayuda externa, durante varios días, enterrando a sus propios muertos, curando a sus propios heridos con lo que tuvieran a mano, sin saber siquiera si el resto del país sabía que ellos existían, que ellos también habían sido golpeados por el desastre. Cuando finalmente llegó ayuda a algunos de esos pueblos, ya habían pasado varios días, y para muchos heridos, esos días de diferencia fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí quiero que pienses en algo. Hoy en día, con un temblor de esa magnitud, en cuestión de minutos ya tendríamos imágenes en redes sociales, transmisiones en vivo, drones sobrevolando zonas afectadas, organizaciones internacionales activando protocolos de emergencia casi de inmediato. En 1976, nada de eso existía. La información viajaba tan lento como los caminos destruidos lo permitían, y eso significa que la verdadera magnitud del desastre tardó días, incluso semanas, en ser comprendida completamente, tanto por el propio gobierno guatemalteco como por la comunidad internacional. Y este es un punto que conecta directamente con la pregunta que probablemente te trajo hasta este video. ¿Por qué el mundo olvidó esto? ¿Por qué un desastre de esta magnitud, con más de 23.000 muertos, con 1 millón de personas sin hogar, no ocupa el mismo lugar en la memoria colectiva mundial que otros terremotos famosos? Hay varias razones, y todas ellas, juntas, explican este olvido casi sistemático. La primera es geográfica y mediática. Guatemala, en ese momento, no tenía la misma cobertura de prensa internacional que otros países. No había la misma cantidad de corresponsales extranjeros, no había la misma infraestructura de comunicación para transmitir la magnitud real de lo que estaba pasando al resto del mundo. La noticia salió, sí, pero no con la fuerza ni con la permanencia que tuvieron otros desastres de la misma época en países con mayor cobertura mediática global. La segunda razón es política. Como mencioné antes, Guatemala estaba en un momento de tensión social profunda, y a nivel internacional, durante la Guerra Fría, había ciertos países cuya tragedia recibía más atención estratégica que otros, dependiendo de intereses geopolíticos. Un desastre natural en un país centroamericano pequeño, sin gran relevancia estratégica inmediata para las grandes potencias de ese momento, simplemente no generó la misma cobertura sostenida que otros eventos. Y la tercera razón, quizás la más dolorosa de todas, tiene que ver con quiénes fueron las principales víctimas. La mayoría de los muertos fueron personas indígenas y campesinas, de comunidades rurales, gente que históricamente ha sido invisibilizada tanto dentro de su propio país como fuera de él. Cuando la tragedia golpea principalmente a los sectores más marginados de una sociedad, lamentablemente, la atención internacional tiende a ser menor, más corta, más superficial. Esto no es una opinión aislada, es un patrón que se repite una y otra vez en la historia de los desastres naturales alrededor del mundo. Cuanto más pobre y más marginada es la población afectada, menos memoria colectiva global genera esa tragedia con el paso de los años. Así que aquí tienes la respuesta cruda a la pregunta del título. El mundo no olvidó Guatemala 1976 por accidente. Lo olvidó porque el sistema global de atención, de cobertura, de memoria histórica, funciona con los mismos sesgos de desigualdad que provocaron que tantas personas murieran esa noche en primer lugar.
Es la misma lógica repitiéndose en otra escala. Primero, la desigualdad decide quién muere. Después, la desigualdad decide a quién se recuerda. Ahora volvamos al terreno humano, porque esta historia, más allá de las cifras, es una historia de personas. Piensa en una madre que, esa madrugada, dormía junto a sus 3 hijos en una casa de adobe en algún pueblo de Chimaltenango. En 39 segundos, esa mujer pasó de estar durmiendo tranquila junto a su familia a estar cavando con sus propias manos entre los escombros de lo que había sido su casa, buscando a sus hijos entre el polvo y el barro, sin saber si alguno de ellos seguía con vida. Multiplica esa escena por decenas de miles. Esa es la verdadera magnitud de lo que pasó esa noche. No son solo números en una pantalla, son historias como esa, repetidas una y otra vez, a lo largo de todo el territorio afectado. Piensa también en los rescatistas improvisados, gente común que, sin ningún tipo de entrenamiento formal, sin equipo especializado, se lanzó a cavar entre los escombros con las manos desnudas para intentar salvar a sus vecinos. Hubo casos de personas que pasaron horas, literalmente horas, escarbando entre ladrillos y barro, con las manos sangrando, solo para poder sacar con vida a un niño que llevaba atrapado desde la madrugada. Esas historias de heroísmo silencioso, anónimo, sin cámaras ni reconocimiento público, son parte fundamental de lo que pasó en Guatemala esos días, y es justo que hoy, casi 50 años después, les demos el lugar que merecen. Y también hay que hablar de los niños que quedaron huérfanos. Se calcula que decenas de miles de menores perdieron a uno o ambos padres en el terremoto. Muchos de ellos fueron acogidos por otros familiares, por vecinos, por comunidades enteras que decidieron no dejar a ningún niño sin un techo bajo el cual crecer, incluso cuando esas mismas familias apenas tenían recursos para alimentar a los hijos que ya tenían. Ese gesto, ese acto de generosidad extrema en medio de la escasez más absoluta, dice mucho sobre el carácter de la sociedad guatemalteca de ese momento, y probablemente es una de las razones por las que el país, a pesar de todo, logró seguir adelante. En cuanto a la reconstrucción, es importante decir que sí hubo esfuerzos genuinos por parte de organizaciones internacionales, de programas de ayuda técnica, de arquitectos e ingenieros que llegaron a Guatemala en los meses posteriores para intentar enseñar métodos de construcción más seguros, adaptados a los materiales y recursos disponibles en las zonas rurales. Se desarrollaron técnicas de refuerzo para el adobe tradicional, buscando mantener el uso de materiales locales, pero haciéndolos más resistentes ante futuros movimientos telúricos. Esto representó un avance real, un aprendizaje que, con el tiempo, ayudaría a salvar vidas en futuros terremotos, no solo en Guatemala, sino en otros países de la región con condiciones similares. Sin embargo, y esto es importante decirlo con honestidad, esos avances no llegaron a todos por igual. Las comunidades más aisladas, las que ya de por sí habían sido las más golpeadas y las más olvidadas históricamente, fueron también las últimas en recibir ese tipo de asistencia técnica. Una vez más, el patrón se repite, la ayuda existió, mejoró cosas, salvó vidas futuras, pero no llegó de forma equitativa, y quienes menos tenían, siguieron siendo, también en la reconstrucción, los últimos de la fila. A nivel científico, el terremoto de Guatemala de 1976 se convirtió en un caso de estudio fundamental para entender el comportamiento de fallas de desplazamiento lateral, ese tipo de movimiento horizontal del que hablamos antes. Sismólogos de distintas partes del mundo estudiaron este evento durante años, y los datos recopilados ayudaron a mejorar los modelos de predicción de riesgo sísmico en fallas similares en otras partes del planeta. Así que, de una manera indirecta, dolorosa pero real, las 23.000 vidas perdidas en Guatemala contribuyeron a que hoy entendamos mejor cómo se comportan este tipo de fallas, y eso, con el tiempo, ha ayudado a salvar vidas en otros terremotos alrededor del mundo. No es un consuelo que borre el dolor, pero sí es parte de la verdad completa de esta historia. También quiero que pensemos un momento en la infraestructura urbana de la capital. La ciudad de Guatemala, que ya para 1976 tenía una población considerable, sufrió daños estructurales importantes en edificios públicos, escuelas, iglesias coloniales que llevaban siglos en pie y que, en cuestión de segundos, mostraron grietas profundas o colapsaron parcialmente. Algunas de esas construcciones históricas que habían sobrevivido a guerras, a cambios de gobierno, a siglos enteros de historia, no pudieron resistir la fuerza de ese movimiento telúrico. Eso también generó una pérdida patrimonial enorme, edificios que representaban la memoria arquitectónica y cultural del país, y que en algunos casos nunca volvieron a reconstruirse exactamente igual.
Ahora, aterricemos en algo muy concreto y muy práctico, porque parte de la razón por la que estas historias importan es que nos dejan lecciones que podemos aplicar hoy. La lección número 1 de Guatemala 1976 es brutal pero necesaria. El material de construcción de una vivienda puede literalmente ser la diferencia entre la vida y la muerte en una zona sísmica. Esto no es exclusivo de Guatemala, aplica para cualquier país que se encuentre sobre fallas activas. Si vives en una zona con riesgo sísmico conocido, informarte sobre el tipo de construcción de tu vivienda, sobre si cumple con normas antisísmicas mínimas, no es un lujo ni una exageración. Es, literalmente, una decisión de vida o muerte. La lección número 2 tiene que ver con la preparación comunitaria. Las comunidades que en 1976 tenían algún tipo de organización previa, aunque fuera informal, respondieron mejor en las primeras horas críticas después del desastre que aquellas que no tenían ningún tipo de estructura comunitaria establecida. Saber quién es tu vecino, tener algún tipo de plan básico de qué hacer en caso de emergencia, aunque sea algo tan simple como saber dónde reunirse con tu familia si algo pasa y no pueden comunicarse por teléfono, puede marcar una diferencia enorme en los primeros minutos y horas después de un desastre. La lección número 3, y esta es quizás la más importante de todas para nosotros como espectadores y como sociedad global. La desigualdad no es solo un problema económico o social abstracto. La desigualdad, en momentos de crisis, se convierte literalmente en un factor de vida o muerte. Cuando un país invierte en igualdad de condiciones de vivienda, en infraestructura equitativa para todas sus regiones, en atención igualitaria sin importar el origen étnico o el nivel económico de sus ciudadanos, está construyendo, sin saberlo, una defensa real contra futuros desastres naturales. Guatemala 1976 nos enseñó, de la forma más dura posible, que la naturaleza no discrimina, pero los sistemas humanos sí, y esa discriminación previa determina quién sobrevive cuando la naturaleza decide cobrar su cuenta. Con el paso de los años, Guatemala ha ido incorporando, aunque de forma lenta y desigual, mejores normas de construcción, sistemas de alerta temprana más desarrollados y una mayor conciencia pública sobre el riesgo sísmico. Cada 4 de febrero, en distintas comunidades del país, se recuerda a las víctimas de aquel terremoto, se realizan actos conmemorativos y sobrevivientes de aquella noche, ya personas mayores hoy en día, comparten sus testimonios con las generaciones más jóvenes para que la memoria no se pierda completamente, incluso si el resto del mundo decidió mirar hacia otro lado. Y aquí quiero cerrar con algo que creo que es fundamental. El hecho de que este desastre haya sido en gran medida olvidado por la memoria colectiva mundial no le quita ni un gramo de importancia a lo que pasó. Al contrario, cada vez que alguien como tú se toma el tiempo de escuchar esta historia hasta el final, de entender lo que pasó esa madrugada de febrero de 1976, de comprender por qué murieron tantas personas y por qué el mundo decidió no prestarle la atención que merecía, esa persona está haciendo un pequeño acto de justicia histórica. Está devolviéndole, aunque sea un poquito, la memoria a quienes la perdieron. Guatemala 1976 no fue solamente un terremoto. Fue un espejo que mostró, sin filtros, sin maquillaje, la verdadera estructura de una sociedad. Quién tenía protección y quién no. Quién recibía ayuda rápida y quién esperaba días enteros en la montaña. Quién sería recordado por la historia y quién quedaría reducido a una cifra dentro de una estadística. Y aunque no podamos cambiar lo que pasó esa noche, sí podemos hacer algo con la información que tenemos hoy. Podemos exigir mejores normas de construcción donde vivimos. Podemos apoyar la preparación comunitaria en nuestras propias ciudades. Y podemos, sobre todo, recordar. Recordar a esas 23,000 personas que no llegaron a ver el amanecer de aquel 4 de febrero. Recordar a ese millón de guatemaltecos que se quedaron sin hogar de un día para otro. Recordar que la naturaleza puede ser devastadora, pero que muchas veces lo que de verdad determina la magnitud de una tragedia no es la fuerza de un temblor, sino las decisiones humanas que se tomaron mucho antes de que la tierra empezara a moverse. Si esta historia te generó algo, si sentiste rabia, sorpresa o simplemente la necesidad de que más gente conociera lo que pasó en Guatemala aquella madrugada, ya cumplimos el propósito de contarla. Porque a veces, la mejor forma de honrar a quienes la historia oficial olvidó es simplemente negarnos a olvidarlos nosotros también.